Gracia y paz, bendiciones a todos. Hoy daremos secuencia en la explicación del infográfico profético que empezamos hace unos días. Bueno, la vez pasada hablamos del periodo de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Hablamos hasta 34 DC, son el periodo de las 70 semanas, ¿ok? Hoy vamos a explicar un poco de lo que sucedió de poco tiempo después, ¿no es cierto? Entonces volvamos ahí en Daniel, capítulo 9, versículo 26. Daniel 9, versículo 26. Y después de las 60 semanas y 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación. Será el fin de ella hasta el fin de la guerra, será talada con asolamientos. Nosotros ya explicamos que acá en este periodo, al medio de la semana, en la última semana, se quitó la vida al Mesías, etcétera, muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Ok? Pero ahí dice que un pueblo de un príncipe destruiría el templo, obviamente de Jerusalén. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, en la caída de Jerusalén, cuando el pueblo, o sea que Roma, invadió Jerusalén y destruyó el templo, también la ciudad. Y dice que destruyó con inundación. La Biblia en Apocalipsis 17, versículo 15, dice, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres y lenguas. O sea que cuando habla en inundación, quiere decir que son muchas personas, un ejército grande que viene y destruye el templo de Israel. Este evento está narrado en el libro de Flavio Josefo, que es historiador judío. Les animo a leer también para conocer un poco sobre esta historia que, que es muy importante. En el año 70 después de Cristo hubo la invasión y etcétera. Se cumplió también parte de la profecía de Lucas 21 y en este periodo. Entonces, es importante que lo sepan. Bueno, siguiendo, entonces aquí se terminan las 70 semanas, aquí viene la inundación, la caída del templo, como decía la profecía. ¿Ok? Tiempos después, aquí figura 1260 años, 1260 días proféticos. Vamos a leer lo que dice la nota. 1260 años de supremacía papal donde la Iglesia Católica Apostólica Romana llevó a cabo una terrible persecución en contra de los que no estaban de acuerdo con sus ideales, doctrinas doctrinas de variadas formas y por medio del conocido Tribunal de la Inquisición o Inquisición Santa. En este periodo, la profecía de Apocalipsis capítulos 13 y 17 encontraba su cumplimiento parcial. Entonces, aquí dice 1260 años y 1260 días proféticos. ¿A qué se refiere todo esto? Vamos a leer en la Biblia, entonces, en el capítulo 17 primero. Ahí dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó, en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. A ver si encontramos aquí la imagen de la mujer. Seguramente tenía que tener por aquí. Aquí.
Ahí está la imagen de la mujer. Ahí tiene la bestia, ¿verdad? Una mujer lleva un cáliz de oro. También está adornada con joyas y etcétera. Vamos a ampliar aquí un poco. A ver si ampliamos un poquito. Ahí. Ahí ya se nota la figura de la mujer. Ahora vamos al gráfico. O sea que a la Biblia, mejor. Aquí. Mujer en la Biblia representa la iglesia. En términos simbólicos, representa la iglesia. Usted puede recordar de Efesios 5:25, dice, marido, amad vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. También en San Mateo 25, donde habla de las 10 vírgenes y el novio. El novio en este caso es Cristo, las mujeres son la iglesia, las iglesias, ¿verdad? Así dice. Entonces, mujer, la virgen era una iglesia pura, fiel a Cristo. Ya en la ramera es por consecuencia una iglesia que traicionó a Cristo. Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea que en busca de favores políticos, la iglesia traicionó los principios cristianos con el propósito de hacer acuerdos con reyes y con naciones. Y dice, vio una mujer sentada sobre una bestia de color bermeja, o sea que escarlata, llena de nombres de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro y adornada con piedras preciosas. Entonces, si es una iglesia que está adornada con estas ropas, de esos colores, nosotros podemos ya empezar a identificar. También es una iglesia rica que tiene adornada con piedras preciosas y etcétera. Vamos a ver si encontramos algo. Aquí podemos ver, ¿verdad?, las vestimentas de una iglesia. Vemos que son escarlata o rojo, púrpura, ¿verdad? Que es esa especie de lilás. Vamos a ver si encontramos otro. Bueno, aquí también, ¿verdad? Está un poco lento, pero bueno. Usted me va a decir, pero bueno, este es de la iglesia moderna, no es de la iglesia antigua. Bueno, aquí vemos también el color púrpura, aquí el escarlata en su sombrerito, aquí también el cáliz que lleva en la mano. Ok, pero en la iglesia antigua también miren cómo se vestían los papas de la época. Entonces, nada hay nuevo bajo el sol. ¿Está bien? Ahí para que no nos quedes dudas, ¿verdad? Sigamos entonces en la lectura de Apocalipsis 17. Dice así, la mujer estaba vestida de púrpura, etcétera, teniendo un cáliz de oro en la mano, lleno de las abominaciones de la sociedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, misterio, la Babilonia, la grande madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Babilonia era una nación idólatra y, bueno, adoraba a varios dioses y etcétera, ¿verdad? Entonces también esclavizó, ¿verdad?, al pueblo judío, ¿verdad? Y etcétera. Al pueblo de Dios sería. Y dice, vi la mujer embriagada de la sangre de santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, me quedé maravillado con gran admiración. Entonces, él mira que la iglesia mató los creyentes. Mire, vi la mujer embriagada de sangre de los santos. A esto se refiere el momento del tribunal de la Inquisición. Vamos al gráfico para tratar de identificar. Aquí está, ¿verdad? Aquí un representativo nomás, no muy fuerte porque también esto es público, ¿verdad? Entonces aquí hace referencia a las torturas
que se hacía en el pasado con los herejes, aquellos que tenían un pedazo de la Biblia o que querían estudiar la Biblia por sí solos. Sufrían el martirio, la tortura y etcétera. ¿No es cierto? Ok, entonces aquí ya hemos identificado quién era la bestia que se cumplió en el pasado. Ustedes, por favor, busquen la información, tienen mucho en internet sobre el Tribunal de Inquisición, o Inquisición Santa, etcétera. Bueno, y aquí dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos, etcétera. Bueno, aquí ya se empieza a hablar de la segunda fase del cumplimiento de la profecía, del cumplimiento total. Entonces, como es un cumplimiento parcial, entonces ya creo que tenemos lo suficiente para comprender de que esta iglesia que cumplió la idea de la bestia en el pasado es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tuvo la supremacía papal 1260 días proféticos, 1260 años. Volvamos ahí un poco solo para complementar. Mire, para el cumplimiento futuro dice lo siguiente: la bestia que has visto fue y no es y ha de subir del abismo e irá a la perdición. Entonces, si hoy nosotros leemos con el propósito de entender la profecía para el futuro, aquí está la, la pista, vamos a decir así, la deja más importante. ¿Viste? Dice así: la bestia que has visto fue y no es. Entonces, eh, ya es lo suficiente que tenemos. Ok, ¿por qué dice que son 1260 días proféticos? Nosotros vamos ahora a Apocalipsis 13, que habla de la misma bestia. Dice lo siguiente: y yo me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar que tenía 7 cabezas y una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las diademas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, etc. Y, y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar con ella? Y fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y fue dada potencia para de obrar por 42 meses. 42 meses son meses bíblicos de 30 días, son 1260 días. ¿Ok? Entonces aquí ya es lo suficiente. ¿Por qué leímos 17 primero que 13? 17 sucede primero que 13. Esa es la didáctica de Apocalipsis. Acá en el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Allá en el Apocalipsis 13 dice que los cuernos ya tienen sus coronitas, sus diademas. Entonces sucede en algún momento después de Apocalipsis 17. Entonces ya vimos que había un periodo de 1260 días en la cual fue dado potestad para que obrara. Días proféticos, está en Números 14:34, que ahí nos da a entender que en profecía cada día simboliza un año. ¿Okay? Para finalizar, versículo 18, Apocalipsis 13. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y el número de ella es 666. En este entonces el papado utilizaba una diadema o una especie de corona que llevaba la inscripción Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. La U en latín se usa, en lugar de U se usa B, entonces
B corta. Entonces ahí usted puede hacer la suma, ¿verdad? Ahí se puede ver bien. 666. Entonces se cumplió parcialmente la profecía de los 1260 años. Bueno, hasta aquí es nuestra explicación del gráfico. Entonces, hoy hablamos de que cumplió el versículo 26 de Daniel 9 en el año 76 DC, que era la caída del templo. Los 1200 años de supremacía papal se cumplieron, o sea que es el cumplimiento parcial de Apocalipsis 17 y 13. La próxima hablaremos de este periodo, del inicio, de la apertura del primer sello en 1844. Que Dios pueda bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.